Mm. Hola, nuevamente estamos aquí en Para Compartir, el programa de Sil Romero y Pato Brusa, emitido desde La Plata, Argentina, para el mundo. Yo me llamo El Villorio y estoy aquí para compartir un sueño con ustedes, el sueño de las personalidades que nos visitan. A lo largo de más de 20 entrevistas, estas personalidades nos han contado cómo llevaron a cabo sus sueños. Escultores, pintores, escritores, docentes, filósofos, músicos. Estaba faltando un deportista. Y seguramente muchos tendrán ese sueño, el sueño de ser deportista. Por eso, hoy tenemos el honor de recibir a Hernán Cheli, uno de nuestros deportistas más destacados en navegación a vela. No voy a decir todo lo que es la trayectoria brillante de Hernán, porque no se puede, por razones de tiempo. Así que va a ser una cosa muy breve, muy acotada, lo que les voy a contar. Él obtuvo su título de licenciado en Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata. Es entrenador, regatista, asesor de gestión deportiva y periodización a nivel institucional, personal y olímpico. Ha desarrollado en ese área sistemas de trabajo únicos para la coordinación de equipos de trabajo tanto en tierra como en agua. Es actualmente profesor de náutica en la Escuela Naval Militar. Desde hace más de 25 años se dedica profesionalmente al trabajo de alto rendimiento en vela, como también en sus instancias de desarrollo. Ha intervenido en competencias nacionales, internacionales, como por ejemplo sudamericanas, europeas, bueno, mundiales, habiendo logrado importantes y numerosos premios y distinciones que lo posicionan como a uno de nuestros mejores veleristas del país. Muy bienvenido, Hernán. Yo a casi todas las personalidades que nos visitan les pregunto, para entrar en tema, digamos, les pregunto lo mismo. ¿Qué es lo que te motivó a dedicarte a este deporte tan especial? ¿Fue algo desde niño? ¿Lo concebiste después? A ver, te escuchamos. Hola Elvira, bueno, primero muchas gracias No. eh, por tu convocatoria y respondiendo lo que me preguntas, en mi caso particular, como en muchos, viene por cuestión hereditaria. Mi Ah, papá, sí, mi papá siempre navegó, fue deportista, él era abogado, pero bueno, le gustó mucho el deporte, el rugby y la vela fue la que te, finalmente ca- me atrapó a te mí. captó a vos. Sí, qué lindo. Así que desde chico que haces esto, practicas Sí, esto. sí, Vos, sí, sí, vos desde sabés chico. que yo te voy a confesar que cuando era chica, uno de mis héroes era Vito Dumas. Claro, Oh, vos desde luego, él murió muchísimo antes de tu nacimiento, pero seguramente conocés sus hazañas. Guardaban el navegante solitario porque sus hazañas las hacía en soledad. Es un poco un deporte que se practica en soledad. ¿Cómo lo ves eso vos? O no es así, no es sí, así en todos sí, los sí. casos. Es un ¿Sí? deporte, dentro del mismo deporte hay muchas disciplinas y si bien la parte solitaria la tiene porque, bueno, estás en lugares que la verdad la mayoría de los humanos no van, que es en el medio del mar, en el medio Claro. del agua, ¿no? Sí, sí, En sí. contacto con la naturaleza, pero lo podés hacer siempre en distintas disciplinas. Hay embarcaciones que tienen, por ejemplo, se pueden tripular de una sola. Bien citaste a Vito Dumas, que es un ícono a nivel mundial, por otro Sí, lado. sí, 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 sí. Eh, Él navegó en solitario en una embarcación muy pequeña y en una época donde había guerra, además, Sí, esquivando guerras. exactamente, en el 42, 43, por ahí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, al margen de eso, actualmente hay... Pero no, pero embar- y además, perdóname que te interrumpe, Sí, pero a mí una cosa que me llamó la atención, hurgueteando ahí, porque no sé nada yo de esto, ¿no? Es que estoy ahora, me motivó tu visita a saber alguna cosa. Pero me dicen que era
una embarcación muy simple, de madera y de 9 metros de eslora, sin radio, sin motor, nada más que él se guiaba con las estrellas. ¿Cómo es eso? A ver, contame. ¿Cómo es ahora? Sí, ¿Cómo fue es, evolucionando? bueno, es navegación a la antigua, ¿no? Se navegaba con sectante, bueno, con los astros. Claro, En la actualidad existe la tecnología y bueno, eso permite mayor seguridad por un lado y mayor precisión también. Pero en esa época lo meritorio, además sí, de la circunstancia histórica que se estaba pasando, claro, es, bueno, la embarcación, bien decís, es una embarcación de 9 metros de madera además, claro. con lo cual era muy segura, por otro lado, una embarcación, la manera es muy noble para navegar y, y también se puede reparar, tiene más acceso a reparaciones. Pero con la navegación a la antigua, digamos, era sin tecnología, por lo tanto el nivel de conocimiento tenía que ser aún mayor. Ahora, él era una persona muy especial, ¿no? Porque tengo entendido que hasta escribió libros donde relata sus aventuras, ¿no? Y era Sí, sí, boxeador, era nadador, era un poco de sí. todo, ¿no? Qué fantástico. Las personas que navegan en general son que les apasiona la navegación, porque hay gente que navega solamente por un poco de afición, pero la que Sí. lo incorpora como un estilo de vida, realmente sí, te tiene que gustar mucho, la verdad. Sí, te atraviesa por completo. Es tu caso, ¿no? Sí, La atracción esa tan enorme que tenés, sobre todo por el mar, pero el río también, porque el río es bravo, el ¿no? agua, el agua. El agua, es uno de los elementos que te... Decime una cosa, ¿cuántos tipos de velero existen ahora? Mira, es muy ¿O difícil cómo lo de clasificarías vos? estimar. Claro, Más o menos. para hacerlo fácil, hay Sí, embarcaciones que pueden llevar tripulantes, por lo tanto son embarcaciones, le decimos embarcaciones mayores o más grandes, grandes, claro. claro. Y después están las embarcaciones individuales o lo que sería la vela mayor y la vela ligera. La vela ligera son embarcaciones, como un poco lo dice la palabra, de menor peso, transportables y en donde se utiliza fundamentalmente en los Juegos Olímpicos. Ah, sí, Sí, claro. Y decime, ¿y el material de que están hechos los barcos? Que antes vos me decías de madera, ahora son de madera ahora o en la fibra. actualidad, sí, claro, hay distintas fibras, aparecieron con el desarrollo de la tecnología de materiales, aparecieron un montón de formas de construir barcos, métodos también. Pero bueno, entrar en ese terreno es un poco complejo, pero No, sí te digo que hay fibra de vidrio, fibra de carbono, mucha fibra de carbono en la actualidad, en la alta competencia, sí, sobre todo en barcos de construcción, barcos de vela mayor, los que tienen tripulantes. En las embarcaciones olímpicas, en general son todos de fibra de vidrio, y después la categoría de barcos de madera quedaron tal vez con el nombre de barcos clásicos. No es que no se puedan construir en la actualidad, pero bueno, la verdad es que requiere, además de un presupuesto, una especialidad que está bastante en extinción, que es la carpintería marinera. claro, Entonces, es difícil de encontrar buenos carpinteros en la actualidad. Entonces claro. también se complica. Los astilleros en general trabajan con moldes y hacen embarcaciones de lo que le dicen en general plástico, pero en realidad son Claro, resinas y fibras. claro. Decime, Hernán, en las diversas categorías o modalidades de la navegación a vela, ¿en cuál de ellas vos te desempeñás mejor o estás más cómodo? Bueno, en realidad me gusta todo, he hecho de todo, pero en la que más me especializo, por así decirlo, porque yo en realidad soy regatista, me ha ido bien, pero me siento más entrenador por mi profesión y por el desarrollo de un montón de otras cosas que van detrás de los regatistas. Entonces, si bien hago competencias y ya te digo, por suerte me ha ido bien, Sí. eh, Vos tenés la yo, pasión también de la enseñanza, ¿no es cierto? claro, sí, de la formación De la de formación de deportistas, deportistas, claro. sí. Entonces, la ¿Cómo lo embarcación que a mí me canalizaste a eso? representa es el Laser. Hay una embarcación que es un nombre. La que me Sí. representa a mí es el Laser, que es individual. Ah, que era el mismo de...
es el mismo nombre que le había puesto Vito Dumas ¿no? Mira, Leg Laser, era. no, no, en este caso es, actualmente el barco que yo compito Sí, se llama, pasó de llamarse Láser, sí, como el rayo, sí, pasó a llamarse Ilka, pero es el mismo barco. sí. Entonces es vela olímpica. Ah, Es, muy eh, bien. es una, es una categoría que tanto hombres como mujeres compiten en los Juegos Olímpicos, Hay individual. mujeres, hay mujeres que compiten Hay, también. hay Mira muchísimas vos, mujeres, y muy buenas, sí, sí, mira con muy vos. buen desempeño, sí, sí, Qué bien. sí. Escúchame una cosa, vos has sido fundador de perdonar la pronunciación que no es no es de las mejores, ¿no? Pero bueno, Dev Sport Digital System y creador de Indoor Sailing Machine. Explícanos de qué se trata eso y cuál fue tu motivación para concretar esos emprendimientos. A ver. Bueno, voy a tratar de resumirlo y no ser aburrido. Eh, sí, porque el primero que desarrollé fue Indoor Sailing, que es una máquina de simulación en tierra que se puede utilizar en los hogares o en los gimnasios para entrenar gestos deportivos de estas embarcaciones olímpicas, las que vas colgada con los pies. Hay distintas modalidades y en las que vas colgadas con los pies, esta máquina sirve para entrenar la parte específica, porque si no, tenía un problema muy, muy serio ahora a la hora de preparar gente olímpica o gente Sí. de alto rendimiento, porque muchos de los días que uno sale a navegar no hay viento. Entonces, Ah, ¿cómo claro, hacemos, cómo hacemos para compensar el esfuerzo y el gesto claro. deportivo? Entonces surgió la creación de esta máquina, que es una máquina de simulación del esfuerzo que se hace en el agua los días de viento. Y la segunda parte de Dev DevSport Sport. eso es Development Sport, que es una, en conjunto con un entrenador muy querido y muy amigo también, que es programador y un programador profesional. Yo diagramé, pero ellos lo llevaron a la posibilidad concreta de utilizarlo, que es un programa de gestión de información de datos que van arrojando los deportistas y la meteorología. Entonces, con eso yo puedo tener un panel de control en donde tengo la posibilidad de cruzar información para optimizar el rendimiento de esos deportistas. Se utiliza mucho en fútbol desde hace unos Sí. años. Yo eso lo diseñé para mi club, para el Club de Regatas La Plata, porque necesitábamos tener en ese momento una base de datos de los deportistas y qué era lo que Claro. estaban haciendo los deportistas y los entrenadores. En ese momento yo estaba como director deportivo y la verdad era muy difícil que una persona sola pudiera generar ese cambio. Entonces, bueno, lo diseñé para eso, se utilizó un tiempo, se dejó de utilizar y ahora ese club sigue con otro sistema, pero el software sí se hizo como se dice, un prototipo y funciona muy bien. De hecho, en otros deportes También se no este aplica. mismo, no este mismo porque este es Sí, es específico de deportes específico para acuáticos. sí. Exactamente. Pero sí se utiliza mucho en rugby y en fútbol. Qué fantástico cómo la tecnología parece mentira, ¿no? Cómo va Sí. interviniendo en todas las actividades del ser humano. Yo digo, me preguntaba la otra vez, alguien que como vos se dedica con tanta pasión a esta práctica deportiva, es indudable que eh, ha ido acompañando la evolución de tu propia vida, ¿no? Tu crecimiento personal, tu forma de vivir, más aún considerando que es una actividad en estrecho contacto con la naturaleza, ¿no es cierto? En tal sentido, ¿qué, qué tipo de lecciones te dio la naturaleza? ¿Cómo incidió en tu maduración personal? A ver. Mirá, es una pregunta muy linda por un lado y muy compleja de responder porque es muy abarcativa, pero, Claro, sí. pero sí que es cierto que
yo siempre digo que el deporte te salva. El deporte salva a mucha Exactamente, gente. exactamente. Y en el caso mío no es una excepción. Más allá de que uno tenga la suerte de haber nacido con afecto y sin necesidades de muchas características, digamos, Sí. siempre el ser humano necesita poder desarrollarse en el ambiente que sea, y el deporte es una Es un gran medio escuela. muy importante, ¿no es Es cierto? una gran escuela, sí. Y el contacto con la naturaleza, bueno, nos humaniza, lógicamente, Claro. nos pone en la perspectiva que corresponde. Cuando el ser humano, no sé, está demasiado inflado en su propio mundo y en sus egos, basta con salir a navegar una tarde de viento y te vas a dar cuenta que hay fuerzas muy superiores a las que uno puede manejar. Uno Sí. comprende su propia dimensión, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, sí, sí, A es través de aleccionador. Y esa además lección. las regatas, Elvira, tienen algo que es muy de la vida misma. O sea, Sí, hay un recorrido que es viento en contra, hay otro que es viento a favor, hay viento de costado. Entonces, es un hay poco aleccionador eso. competencia, Claro, hay competencia, hay esfuerzo. claro, Entonces, lógicamente hay que saber administrar las emociones buenas como las malas. Entonces, tal bueno, cual. es, es Es, así. es muy interesante lo que decís vos y yo, es una de las cosas que pienso, ¿no? Que tanto el arte como el deporte son sanadores, ¿no es Ujú, cierto? Para la coincido. gente joven y para todos, ¿no? Ujú. Decime, uno de los objetivos actuales tuyos es generar deportistas, como lo dijiste hoy. ¿Qué condiciones vos crees que son indispensables para dedicarse a la navegación a vela? Yo descarto que, bueno, son necesarios fuerza y destreza, pero Ujú. eso, ¿puede adquirirse con un adiestramiento adecuado? ¿O depende, por ejemplo, de la constitución física de la persona? ¿Cómo es eso? A ver, contame. Bueno, eso en general la vela es para todo el mundo, para Ah, todo el que le gusta la naturaleza, porque uno lo puede practicar en la medida que necesite, quiera, y bueno, y un poco también el tema pasa porque no todo es competencia, la vela puede ser recreativa. eh, es más, yo considero que lo más sano que hay es la recreación, sobre todo para edades eh, claro. menores, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. hacer toda la escuela desde la recreación a la competencia light y de ahí digamos, a la especialidad de alto rendimiento. No nos olvidemos que el alto rendimiento es algo que tiene muy buen marketing, pero también es algo muy duro, muy, Claro. muy duro. Y yo no se lo recomendaría a nadie que no tenga la determinación o el placer de emprender algo tan difícil y tan sacrificado. Claro, bueno, esto de las cosas que uno se propone no caen del cielo, ¿no? Hay que trabajar Exacto. duramente para lograrlas, Hernán. Sí, además eso lo podés ver en cualquier deporte, un tenista, En todo lo que cualquier deporte, claro, sacrifica, sí. Por eso te todo digo, lo que es cualquier alto actividad rendimiento, o claro, como acá hablamos de los sueños, cualquier sueño, claro. nada es imposible, pero No, todo es dificultoso. Tiene, exactamente. tiene una, como cualquier emprendimiento humano, navegar a vela tiene sus ventajas y tiene sus riesgos. De alguna manera se me ocurre a mí que quien se dedique a eso debe tener, además de las condiciones físicas, del entrenamiento, de todo lo que tenés, un equilibrio mental que le permita elaborar estrategias e improvisar, qué sé yo, ante situaciones extremas que porque se deben provocar. Si vos decís estás en el medio del mar, en alta mar, por ahí algo imprevisto, no sé. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se te ha presentado ese desafío permanente con la naturaleza que amás, pero a su vez le tenés respeto? Sí, totalmente, es así. Cuando navegas, por ejemplo, en lo que sería una navegación offshore, lo que le dicen offshore, Sí, que es oceánica, que estás muy lejos de la costa, no la olímpica, que estás cerca, sí, con gente alrededor mirando.
Claro, Bueno, ahí se pueden suscitar un montón de cosas. A mí y a cualquiera que ha navegado mucho tiempo lo ha sorprendido alguna tormenta o temporales muy fuertes. Y en general estamos acostumbrados. O sea, no hay... claro. eh, Sorpresas demasiado grandes. claro, esto es como cuando el otro día tuve la oportunidad de estar en un congreso de psicología del deporte en alto rendimiento en Buenos Aires, Qué y lindo. había una persona que lo hablaba muy bien, Sí. muy didáctico, y explicaba cómo se administra los miedos cuando hay situaciones de riesgo, por ejemplo, en Fórmula 1. Ah, Entonces, mira vos, qué bueno. la persona sabe perfectamente Sí, que claro. corre ese riesgo todo el tiempo, pero el ser humano está capacitado para sintetizar y focalizar el objetivo que fue a buscar y olvidarse del resto, porque si no, no lo podría hacer. Y no lo podría hacer. Entonces, es muy interesante ese punto de vista que dio y un poco responde a lo que vos me decías. Claro, Si bien es consciente y se siente preparado, no lo tiene presente en el momento en que lo claro, hace. claro. Y bueno, por eso es también tan apasionante, ¿no? Exactamente, sí. Porque no es una cosa lícita, así común, ¿no? Supongo yo que habrá muchos jóvenes que sueñan con dedicarse a este apasionante deporte. ¿Cuál sería, Hernán, tu consejo? ¿Ya algo has ido adelantando para poder cumplir ese sueño? ¿Mm? Lo primero es que se acerque a un club náutico. Muy bien, ¿qué otra cosa? Eso es lo primero, que se acerque a Sí. un club náutico, que trate de saciar toda su curiosidad, que pregunte lo que necesite, que vea, que vea qué deportes hay, todos en contacto con el agua, lógicamente, y que Sí, después decida qué es lo cual quiere elegir. muy bien. Decime, ¿se necesita alguna licencia o algún título para practicar este tipo de navegación? No en principio, no para la vela ligera. Ah, no para la vela ligera. Para la vela, para ser propietario de un barco con tripulación, sí, Ah, porque claro. requiere un registro especial de yates, y bueno, hay que tener una licencia. Decime, el equipo para la práctica de este deporte es muy complicado lo que tenés que tener o son pocas cosas. No, es un poco complejo, sí, porque No, porque eso sí, es una cosa que a los que están del otro lado de la pantalla se les puede haber ocurrido. ¿Qué sí. necesitaré? Es un poco complejo, pero no demasiado, Ah, no demasiado. En principio, cualquiera que quiere navegar, no importa en lo que sea, se acerca a un club sí, náutico, y solamente con preguntar si puede ser tripulante de una embarcación, ya solamente con eso podría subirse a una embarcación y ver lo que es. a ver, Y pensé que era más después, complicado. no, no, en ese sentido es fácil. Lo que es complicado tal vez es cuando uno elige comprar algo, entonces ahí sí hay un abanico de posibilidades. Claro, debe ser carísimo todo. No, Y es esas caro, sí. cosas sí. Hay de Bueno, todo, ¿eh? Hay de todo. antes era como un deporte de élite, ¿no? Después que se hicieron los clubes y todo, ahora es más Sí, accesible, digamos, ¿no? sí, Porque si vos exactamente. tenés que tener Hoy tu sí. propio barco, se torna más complejo. Exactamente, sí. No, no navegar, pues se puede navegar en el barco de otro y no hay ningún problema, pero tener un barco y, bueno, sí, no es una pelota de fútbol. Eso, No, eso claro. está claro. Eso está claro. Vos sabés que, bueno, a mí me impactó mucho lo de Vito Dumas, como te digo, que él tenía ese barco que se llamaba Leg. Muchos creyeron que era un nombre escandinavo, pero después se dijo que no, que esto era una sigla. La L de lucha, la E de entereza, la H de hombría y la G de grandeza. En realidad, las condiciones para ser un gran navegante y un ser humano cabal. Llegamos así al término de esto. Exacto. ¿Qué querrías agregar, Hernán? Que te agradezco tantísimo tu tiempo, que sé que es muy valioso. Me encantó tenerte acá y te comprometo para otra vez porque quedaron muchas cosas por decir. Cómo, qué querrías agregar? Primero agradecerte otra vez. No, Eh, la sí, agradecida soy yo. sé que es difícil concretar conmigo algunas cosas porque me muevo mucho,
Pero no, agregar simplemente que, bueno, que el deporte puede salvar muchas Eso es personas. muy importante, que El, lo digas se vive en en momentos estos tal vez momentos que, especiales. claro, que la verdad es que, y por otro lado, que no se catalogue tanto a este deporte como algo elitista hoy por hoy, porque hay mucha gente que se acerca por amor al solo deporte y también por la naturaleza. Entonces, como forma un estilo de vida, la vida en un club, la vida con otras personas que practican una actividad así que lleva mucho tiempo, la verdad es que no piensen que esto es algo completamente elitista porque no lo es. Bueno, gracias, Hernán. Ha sido una alegría enorme tenerte, un honor muy grande y sos como un ejemplo para la juventud. Me encanta. Yo Bueno, me muchas despido gracias, de Elvira. ustedes. Les agradezco como siempre todas las expresiones de cariño que me hacen llegar y como siempre les digo, tanto las críticas como los halagos nos vienen muy bien. Así que publíquenlo en la página, porque eso enriquece estos diálogos, la opinión de cada uno de los que nos escucha. Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Hernán. Muchas gracias de nuevo. ¿Mm? Chau, Elvira. Chao, querido.